Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Pablo Ulloa, quien es el Ombudsman, el defensor del pueblo, con quien vamos a hablar sobre diferentes e importantes temas. Pero antes, saludarle, ¿cómo está usted? Gracias, Salomón. Bien, de reiterarte el agradecimiento que te daba fuera del aire y ahora en público. Siempre te he tenido admiración y he reconocido tu labor periodística y como ser humano, como te decía. Yo te veía hace 21 años, 20 años, como de esa gente que uno siempre ha admirado, de gallardía, coraje y decisiones. Entonces, el hecho de estar aquí presente contigo es un reconocimiento de que Dios existe. Gracias, hermano, te lo agradezco. Mira, ¿cómo se siente, por ejemplo, ser el Ombudsman, defensor del pueblo? Una entidad que nace en Suecia en el año 1516. Al menos se establece por primera vez en la Constitución sueca. Ese ombudsman, ese defensor del pueblo, ¿ha sido asimilado la sociedad dominicana? ¿Tú crees que ha logrado asimilar lo que se busca, el papel del defensor del pueblo? Mira, Salomón, al Estado nunca le gusta ser fiscalizado. El hecho de nosotros poner en nuestra Constitución 2010 que el Estado tiene que ser social, democrático y de derecho, abre una amalgama de posibilidades para el ciudadano que anteriormente no existían. La relación del ciudadano frente a la administración cambió inmediatamente, nosotros asumimos ese concepto. Y tú, que vienes de la socialdemocracia, vas a entender claramente cuando yo hablo de estado de bienestar. El defensor del pueblo lo que termina siendo es el garante de que los bienes y servicios que el Estado dominicano ha instaurado como derechos fundamentales, educación, salud, vivienda y demás, se cumplan siempre y cuando las prestadoras, las agencias del Estado tengan la capacidad y no vulneren ningún derecho. Y la vulneración de derechos es justamente el elemento que ha faltado en la sociedad dominicana, porque al ti negarte derechos, lo que te están llevando es a un estado, a una situación de postración o de desigualdad. Exacto, hasta ahí vamos a llegar, pero quisiera venir en escalada, preguntándole, por ejemplo, ¿cuáles son las prioridades que tiene? Usted tiene ya 5 meses, ¿usted podría exhibir algún logro que usted crea que son importantes? Mira, desde el punto de vista del concepto de resolución alternativa de conflicto, de mediación, que es donde a mí más me gusta enfocarme, inmediatamente yo tengo que decirte que 29.830 familias el día de hoy han recibido indexación de sus pensiones gracias a un proceso de conversación, de negociación y de comunicación con el ministro de Educación de la República Dominicana. Repite ese número. 29.380 familias. ¿De quiénes? De maestras y maestros de la República Dominicana. Por intermediación del defensor del pueblo. Por mediación del defensor del pueblo. Pero más que todo, olvidemos la figura del defensor. Veamos que existía una ley del 2008 y una resolución del 2019 de INAVIMA que confería la posibilidad a los maestros y maestras de la República Dominicana de que sus pensiones fueran indexadas. Y gracias a la visión en este sentido del ministro de Educación y a la insistencia de los maestros y maestras pensionadas que llegaron a la oficina, en este caso del defensor del pueblo, se pudo dar este proceso que impacta directamente a familias. Pues eso es un caso particular que te pudiera plantear. Hay casos relacionados con mediaciones hasta en Barahona, relacionados con campesinos y conflictos que se han dado con consorcios azucareros, que también el defensor del pueblo ha hecho trabajo como tal. Dentro del marco de la mediación, ya la parte de litigación y de inspecciones, para decirte que nosotros hemos impactado más de un 160% la cantidad de reclamaciones y orientaciones que se han solicitado desde la llegada de la gestión en junio 14. Entonces, fíjate cómo, desde el punto de vista gerencial, nosotros hemos dado mayor credibilidad y legitimidad, pero también resultados, para no hablarte de la parte organizacional. Sin embargo, yo creo que esa ley, la ley que confiere, que le da a usted esas potestades, todavía es una ley que le hace falta garras. Porque, por ejemplo, el artículo 14 establece que usted puede investigar, pero no puede anular una decisión administrativa abusiva, excesiva, ilegal o arbitraria. Solo puede sugerir cambios. Entonces, sí, y qué bueno que tú me lo planteas, porque el espacio me permite hacer pedagogía social. La ley 1901 y la posterior modificación que se dio, se crean en la Constitución previa a la del 2010. La Constitución del 2010 crea, a su vez, 2 jurisdicciones, que es la constitucional
posteriormente una ley, la 13711, y la del Tribunal Superior Administrativo. Esos dos elementos son las garras que necesitan el defensor del pueblo, porque lo otro cae dentro de la categoría de derecho penal, que está en la misma ley que tú bien lees, la 1901, donde ya planteando una situación dada, se puede ir al derecho penal para poder hacer valer el rol o la magistratura moral del defensor. Entonces, en el derecho constitucional y en el derecho penal administrativo es que están las dos garras, y fue posterior a la ley que se dio. Por eso no se que usted es un simple celador. Yo soy un fiscalizador. Exacto. Y como fiscalizador, cualquier tipo de acción que haya que tomar no le compete, sino que nos remitimos a lo que dice la 247-12 del derecho administrativo o al Tribunal Constitucional. 3711. Entonces ahí voy. Pero ¿qué pasa? Que ambas le permiten al defensor incoar recursos. En el caso del constitucional, la parte natural, de inconstitucionalidad, amparos y demás. Y en el caso del derecho administrativo, por igual, permiten amparos, por ejemplo, de cumplimiento. Por ponerte un ejemplo Perfecto, concreto. pero usted incoó un recurso. Digamos, usted encontró una debilidad de carácter penal. Usted tiene la potestad de ir y someter al Ministerio Público. Al Ministerio Público. Es lo que corresponde. Pero si el Ministerio Público, en sus potestades, que ya no son suyas ni están ligadas a usted, no hace nada, ¿se cayó lo que hizo el defensor? No Digamos, por incapacidad o por inacción del Ministerio Público. Pero ahí van las diligencias procesales, y tú bien sabes. Mira el caso recién pasado, hace unos meses. Realmente nosotros no solamente sometimos la querella, sino que hicimos las diligencias procesales para que el caso tuviera en corte, por la característica de la persona que nosotros procedimos, justamente por una inacción o una omisión. Incluso llegó más lejos porque nos notificó por acto de alguacil de que el defensor del pueblo no estaba para otra cosa que no estaba para someter amparos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el defensor del pueblo tiene que ser estratégico, porque la ley existe, la Constitución existe, y hay jurisdicciones que te permiten operar. Usted me está hablando del caso del Impostón. Sí, señor. ¿Podría explicarle al país cuál es el estado en que está ese caso ahora mismo? Porque parece que con el cambio del director de Impostón, pues todo vuelve al origen, y no puede ser así. Y no es así. Entonces, ¿en qué está el caso? Entonces, mira, primero, el defensor, como tú bien leíste en el artículo 19 de la ley, no estaba objetando ni ha objetado la decisión administrativa o el acto administrativo de un director de proceder a desvincular a nadie, porque eso es una atribución del responsable de una agencia del Estado. Ahora, el defensor, por solicitud de la ciudadanía, lo que le está pidiendo la documentación que avale, ¿es empleado de carrera o no? ¿Cuál es el tiempo que tiene? ¿O cuál es el tiempo que cesó de trabajar? ¿Y dónde están las prestaciones? Esa es la pregunta. La respuesta fue no tomar llamadas, no responder documentación y responder a un acto de alguacil con la respuesta que yo te dije. Ahora, bueno, con el cambio de director, ¿qué ha pasado? El estatus que está, y es lo que quiero, porque gracias a Dios el medio permite dar ese tipo de elementos. El abogado del exdirector o el director latente, porque no hay una desvinculación formal, lo que hay un proceso de pausa, estuvo en la oficina hace 2 semanas. ¿En su oficina? En la oficina. Yo lo recibí junto con el secretario general y el suplente. ¿Recibieron al director del Impostón? No, al abogado. Al abogado del director. El director. Exactamente, representante OA. Sí. Se recibió junto con el secretario general y el suplente que está encargado del caso, que es el que lleva litigios estratégicos, es una designación y es de las modificaciones que se hizo organizacionalmente del defensor. Se recibió, se escuchó y se le despidió, dejándole saber que el defensor está en la mejor disposición siempre y cuando se cumplan los procesos. El proceso seguirá su curso y eso implicará una pena de 1 hasta 3 meses según el Código Penal. Entonces, justamente, todo ha continuado y el defensor jugó su rol institucionalmente hablando, porque de eso se trata la democracia, de que cada institución asuma su responsabilidad y en ese caso el defensor lo hizo como tal. Pero usted tiene una responsabilidad, el defensor del pueblo es una figura que tiene jurisdicción nacional. ¿Tienen ustedes los suficientes recursos humanos y económicos para cumplir a cabalidad? Pues me da la impresión de que el defensor, por lo menos en los medios, está bien colocado, más las explicaciones que usted da. Pero el país no es la capital. No. ¿Cómo operan ustedes? Tantas quejas en un país en descomposición administrativa. Uno de los valores que se propuso fue el valor de la accesibilidad. Y nosotros hemos identificado 3 estrategias para ese valor. 1, las unidades de orientación al ciudadano. Y tú me dirás, ¿qué es?
son unidades que se han creado dentro de instituciones o entidades creadas. Y te pongo un ejemplo. Las casas de acceso a la justicia son una iniciativa de la USAID y de participación ciudadana hace 12 años. El Defensor del Pueblo la asumió desde el punto de vista operativo y ya con esa decisión tiene 12 representación, incluso aquí cerca, en Las Caobas, tenemos unas casas. Bien, y yo soy de Pedernales. Entonces, tengo problemas que atañen al Defensor del Pueblo. ¿Cómo reclama una gente de Pedernales? Voy a lo siguiente, por eso te decía que eran 3. Entonces, con alianzas, con Ciuben y Progresando con Solidaridad, nosotros creamos el mismo concepto de unidad de atención al ciudadano. El de Pedernales no se tiene que trasladar. ¿Y dónde lo hace? Va justamente a una de esas oficinas de Supérate y de Prosoli. Sí, pero eso lo sabe usted. No, fíjese que alguien como yo desconocía total y absolutamente eso. Me imagino la gente mía en Pedernales y en todo el país. Entonces, ¿por qué no promovemos eso? Ahí va el tema de visibilidad. Primero estamos en el concepto de accesibilidad y luego pasamos a visibilidad. Entonces, el tercer elemento de accesibilidad... ¿Y por qué con Ciuben? ¿Por qué no independiente? Porque son cosas que tienen que andar independientes. Ahí hay un tema de costo-eficiencia, Salomón. Entonces... El presupuesto que usted tiene no es suficiente. Bueno, estamos tratando de ejecutar sobre la base de la realidad. Y la realidad es, primero, crear las vías para luego poder exhibir resultados y con los resultados aumentar. Porque que Ciuben pertenece al Estado, al gobierno. Claro, entonces, pero perdóneme... El defensor tiene que supervisar actuaciones del gobierno. Entonces, en la medida de lo posible, tienen que estar total y absolutamente desligados a los... Claro que sí, pero ahí tiene que ver la madurez institucional. Primero yo tengo que hacer un modelo de gestión basado en la calidad. Y esa calidad me lo va a dar justamente tener las herramientas suficientes para poderlo hacer. Por ejemplo, el planteamiento es aumentarle un 50% al Defensor del Pueblo para el próximo presupuesto. ¿El presupuesto? Sí, pero yo no puedo sentarme a esperar un próximo año. Yo tengo que dar respuestas inmediatas. Entonces, el tercer elemento que te quería explicar de la accesibilidad es la tecnología de la información y la comunicación. Y el año próximo vamos a poner una aplicación a disposición de la ciudadanía justamente para que no tenga que trasladarse y el gasto de bolsillo no le impacte a tu compañero de Pedernales. Mire, tenemos que ir a una primera pausa comercial indefectiblemente, así que lo dejamos ahí en ese punto que está súper interesante para el retorno en 2 minutos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo. Antes de irnos a comerciales, si usted tenía la palabra. Sí, justamente te decía que el valor de la accesibilidad en nuestro plan estratégico institucional, que fue creado justamente con apoyo del Programa de la Nación Unida para el Desarrollo, tenía orientación, acceso propiamente y la parte de tecnología de la información y la comunicación. Pero ¿qué nosotros hemos hecho? Para limitar el gasto de bolsillo del ciudadano, nosotros instalamos un software que es, como le llaman los informáticos, se llama CRM, donde todas nuestras redes sociales están en una sola pantalla y tenemos una unidad de atención al ciudadano que es la que da respuesta, pero también tenemos unos abogados que se trasladan al lugar para hacer inspecciones, para hacer investigaciones y entonces poder hacer las notificaciones al Estado. Justamente son mecanismos de gestión moderna que hacen que el ciudadano únicamente tenga que escribir por el WhatsApp, por las redes sociales y ya va a haber una respuesta, primero telefónica, luego física y un proceso de seguimiento con otro software para poder el individuo, el individuo saber en qué estatus va su caso, que es uno de los problemas más grandes que existe. ¿De qué presupuesto goza el Defensor del Pueblo? Usted está hablando de muchísimas cosas y ha hecho otras tantas que a uno a veces piensa que tiene un presupuestazo. ¿Qué presupuesto tiene y cuál sería el ideal para materializar todas esas improntas, no a nivel de la capital, donde están los medios viendo y fotografiándolo, sino a nivel nacional, que es donde se necesita? Mira, son 165 millones de pesos. Con esos 165 usted... Te sorprende. Entonces, esa es la realidad. Por eso gana Juan Reyes al año. Por eso es que yo te digo el tema de costo-eficiencia. El tema aquí es buscar resultados para que la sociedad se dé cuenta, justamente, la magistratura moral del defensor. Y hay algo, Salomón, porque otro de los valores que nosotros planteamos fue la transparencia. Nosotros somos el único órgano extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea. O sea, aparte de lo pírrico que tú pudieras ver o lo poco que está viendo el presupuesto, nosotros lo transparentamos todo. Porque al fin y al cabo, en 6 años... Que no es algo extraordinario, eso es lo que manda la ley, ¿eh? Sí, pero ningún extrapoder lo ha hecho. Lo extraordinario es que ustedes lo digan, exactamente. Eso es lo extraordinario. Pero entonces... Que un funcionario venga a destacar lo que se supone normal. Entonces, ¿qué pasa? En apenas 5 meses lo extraordinario está sucediendo. Entonces, esa es la parte de la gestión que te planteaba, porque al fin y al cabo en 6 años yo me voy a cuidar a Enrique. Entonces yo tengo que dejar un legado que tenga el mismo nivel de credibilidad que cuando yo pasé por el Tribunal Constitucional. Entonces, yo insisto en que
Y quisiera de forma definitiva saber si usted cree que la ley tiene la suficiente garra para hacer o le falta algo. No, de faltarle siempre va a faltar. Por ejemplo, el artículo 3 dice que usted estará investido de plenos poderes para cualquier investigación, pero no dice que usted puede hacer nada luego de investigar. La ley no lo establece. Ahí está el informe que yo genero y ahí está. Dame explicarte entonces lo que se ha creado con la Secretaría General. La reforma organizacional tiene una Secretaría General basada en 4 procesos o 4 departamentos. Atención al ciudadano, investigación, notificación a la administración y litigio estratégico. Ese litigio que yo te hablaba al principio de la entrevista, administrativo y constitucional, me dan garras. Si pasase una situación desde el punto de vista penal, porque la misma ley que tú planteas me permite llegar incluso, oye a dónde llega, a llegar a los archivos sin previa cita ni información. O sea, y si veo cualquier situación penal, inmediatamente pasar al Ministerio Público. Tiene garra. Lo que estaban es en plástico. Yo, cuando le hablo de garra, me refiero a que, bueno, digamos, el trabajo que usted está haciendo es un trabajazo. Gracias. Pero la acción final, para que se cumpla, digamos, el debido proceso y la tutela judicial efectiva que usted está también obligado a garantizar, está en manos de otro. Usted investigó y mandó, digamos, al Ministerio Público, pero el Ministerio Público, por alguna circunstancia, hizo que ese expediente que usted investigó se vuelva viejo. Lo que pasa es que ahí, Salomón, hay un tema, y diciéndotelo a ti, yo sé que tú me vas a entender. Ahí entra la responsabilidad del funcionario. Perfecto. Y en este caso el servidor público. A eso me refiero. Es que el defensor del pueblo no se puede quedar única y exclusivamente en la remisión. Por eso te ponía el ejemplo de las diligencias procesales. Si el defensor fuese otro tipo de servidor público, ¿cumplió con el simple hecho de presentar la querella o no? Bajo esa lógica. Pero por esa es la tónica de por qué le estoy preguntando. ¿Qué ha pasado? Porque yo me leo la ley y veo que la ley le da garras para investigar, para hacer 1000 cosas, pero una vez investigado ya usted no puede hacer más nada que ejercicios procesales. Entonces, lo cual son simples ejercicios procesales. Pero, o sea, la ley no le dice usted puede sancionar, usted tiene que castigar. No lo dice entonces, en ninguna de sus partes. Ahí entra el concepto básico del defensor del pueblo en Iberoamérica, y ha sido la experiencia, y tú que hablabas de la Constitución sueca, la magistratura moral. Esta sociedad está obligada a levantar la mirada desde el punto de vista ético. Si un defensor del pueblo ejerce una investigación y hay unos resultados, es verdad, muchos quisiéramos que penalmente tuviese consecuencias, pero desde el punto de vista moral hay un impacto para el funcionario o para el servidor público. Que una de las ventajas, perdóneme, que ha tenido usted, que ha coincidido con un gobierno, con un presidente que está buscando lo mismo que usted persigue. Pero si hubiese estado, si lo hubiese tocado en un gobierno reticente, que dice qué es lo que va a hacer el defensor del pueblo, y un ministerio público alienado políticamente, usted sabe que no tiene sentido. Por eso que digo que las garras son flojas. A mi modo de ver, se necesitan más garras. No tiene sentido que la estrategia fuera otra, la que se tuviese que utilizar. Porque es así, Salomón. O sea, a ti te ha tocado responsabilidad en la vida y dependiendo del lugar donde tú trabajas, tú la haces. La misma función, sea de abogado o sea de periodista. Dice el artículo 15, hermano. El defensor del pueblo podrá amonestar a funcionarios públicos si su responsabilidad resultare comprometida en una investigación. En el caso de Impostón, está comprometida la responsabilidad. ¿Qué amonestación pusieron ustedes? Aparte de que penalmente tenga algunas consecuencias administrativas y penales. ¿Cuál fue la que puso el defensor del pueblo? Si no se hubiese dado la parte penal, que estábamos conscientes que se iba a dar, eso es un precedente en la República Dominicana. ¿Se pueden dar las dos? Por eso, sí, claro, son concomitantes, si se fuese una decisión. Lo que pasa es que es un tema de institucionalidad, no personal. Aquí no entra el juego el Pablo, aquí entra el juego el órgano constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista práctico, la parte penal fue la consecuencia mayor que le pudo llegar. Pero desde el punto de vista del derecho disciplinario, que es otro elemento que aquí no se ha trabajado y se pretende hacer. Y es ahí donde usted tiene facultad. Y justamente por eso quizá fue el viaje la parte más fuerte de mi viaje a Colombia, no fue porque me pidieron que mediara en un petit comité de defensores o ver al presidente Duque, sino era porque la procuradora Margarita y yo estamos tratando de entablar un proceso de cooperación para la parte del derecho disciplinario. Entonces, volviendo al punto que tú me planteabas, ese elemento disciplinario fue caminando paralelo, porque yo notifiqué por alto de alguacil al superior inmediato de ese funcionario, que es el ministro de Obras Públicas, porque recuerda que preside el consejo del Impostón, y a la parte de ética. Entonces, es escalonado.
el defensor entra en un contacto directo con el funcionario, pero luego llega a su superior. Y ahí entra justamente el derecho disciplinario. Pero no ha habido penalidad. Lo que quiero saber, que usted le diga al país, si administrativamente usted impuso una penalidad o si se va a imponer. No, penalmente, yo fui más. Administrativamente. No, administrativamente, ya desde el mismo momento de que el funcionario me respondió con ese acto de alguacil, ya el se curso. subsana. Ya el curso cambió, Salomón. Porque pero yo son dos cosas paralelas. Pero, ambas pudieron haberse hecho. Exactamente. La administración, una penalidad administrativa que sería ejemplificadora para los que están en la administración pública y una penalidad, valga la redundancia, en materia penal. Claro, pero son dos cosas diferentes. Entonces te voy a poner el mismo plano para que nos entendamos en esa parte. Si yo puedo proceder de dos maneras y yo a ti como ente te informo de la situación y tu respuesta para mí es un acto de alguacil diciendo tú no puedes hacer nada, tú no me puedes someter. Te aplico las dos cosas, la administrativa y la penal. Entonces la administrativa yo la sometí. ¿Por qué? Porque le informé a ética gubernamental y a su superior. ¿Y qué ha pasado? De la situación. Bueno, está suspendido. Ellos cumplieron hasta ahí, según ellos. Yo sigo penalmente. Es que cada quien tiene su responsabilidad. Sí. Ética debió hacer un informe al superior de él, que era el ministro de Obras Públicas, o el ministro de Obras Públicas hacer una comunicación a él, llevándolo a caer en cuenta, o en dado caso, el superior del ministro... ¿Y ética no hizo eso? Bueno, internamente no me comunicaron nada. O sea, yo no tengo una comunicación que te pueda decir, Salomón, sí, mira, le mandaron esta comunicación. No la tengo. O sea, éticamente no ha sido sancionado. No puedo decir eso. Porque no tengo la validez, no tengo la prueba, entonces sería incapaz de mi parte transgredir un elemento que no sé si sucedió. Pero desde el punto de vista del defensor, él siguió su responsabilidad. Mire, hay algo que me llama mucho la atención a propósito de los viajes que usted está haciendo de supervisión, de fiscalización a hospitales. Usted había fijado posición sobre las parturientas, un tema que fue maniqueado, porque aquí se confundió adrede, según mi criterio, parturientas con embarazadas, que no es lo mismo. No, no. Entonces, el Estado no está supuesto a tener que garantizar a las embarazadas, sino de manera de emergencia a las parturientas. Y ese fue mi Sin posición. embargo, se maniqueó el tema. Mira, Salomón, en su periplo por los hospitales públicos, ¿qué usted ha detectado? ¿El Estado está cumpliendo o no? Mira, yo te quiero poner eso. Te voy a responder, pero permíteme algo. Los jueves yo voy a hospitales, los viernes yo voy a escuela. Terminando de acá, yo voy a ir a un liceo. Cuando vaya a Pernales me avisa. Está bien, pero yo sin ningún problema. Al contrario, te voy a pedir que por favor me acompañes. Y los sábados yo me voy a canchas o a play. Toda la semana. ¿Qué pasa? Que con el caso de los hospitales, ciertamente hay una situación que a mí me preocupa más. ¿Cuál? Cuando a ti te está con una cirugía y el médico no va a la cirugía, ¿qué pasa contigo? ¿Quién te defiende? Eso le preocupa más. Tú tienes una situación, bueno, desde el punto de vista de lo que he visto en los hospitales, tú me lo planteaste desde el punto de vista macro. Desde el punto de vista macro, una persona que tiene una cirugía de apendicitis, le tiene que hacer la cirugía ahí y el médico no va. Porque está en otro asunto, ganándose, por lo que sea. Por lo que sea, no fue. El señor tiene el problema de la apendicitis. ¿Cuándo se va a operar? Cuando el médico retorne. Termine allá y venga. Retorne, y tú sabes muy bien que en el caso de médicos, hay médicos que van un día sí, un día no. ¿Qué va a hacer usted para exorcizar esas diabluras? Porque eso es una verdadera tragedia. ¿Qué están haciendo? Entonces, ese es un tema que traje de una de las visitas y ahora tengo que hacer el procedimiento administrativo para ver cómo con el Servicio Nacional de Salud, con Salud Pública, operativizamos una solución a esa situación que vio el defensor en un proceso de fiscalización. Una gente que viene de Pernales porque tiene una cita con el médico a las 10, pero resulta que hoy el médico no vino. Entonces, fíjate lo que pasa. Buscó prestado para venir a la capital y no pasa nada. En el caso, y entrando a la pregunta que tú me hacías, en el caso de la maternidad de Los Minas, la maternidad de Los Minas es un referente nacional. Muchas parturientas de Pedernales y de otros lugares tienen que venir acá por referencia para poder hacer procesos. Entonces, la calidad de la salud es una problemática que tenemos que nosotros visualizarlo como Estado. Entonces, desde el punto de vista del defensor, mi planteamiento ha sido, las emergencias no se pueden dejar de atender, porque son emergencias. Que no debería ni decirlo el defensor del pueblo, y es lo que dijo el gobierno. Y es mi posición. Emergencias. Desde el punto de vista del Estado. Sin embargo, lo que usted dijo se interpretó como que usted estaba a favor de las haitianas. Es que no es un tema de favoritismo. El principio 1 de la misma ley que tú has leído muy bien, es de neutralidad. De mantenerse usted neutral. Neutral. Entonces, ¿qué yo hago la semana pasada? Cuando estaba aquí todos los defensores del pueblo de Iberoamérica, en la Federación Iberoamericana de Ombudsman. En el discurso digo,
que se tiene que asumir la gobernabilidad, la gobernanza regional migratoria, y es Haití quien tiene una situación y nosotros no tenemos la capacidad de poder asumirlo completo. Además, y es algo que le voy a decir para que nos vayamos a una pausa, entre los considerandos, que son la materia prima que motivan la creación de una ley, el considerando 1 le dice a usted que el Estado es libre, soberano e independiente, y el defensor está para salvaguardar los derechos ciudadanos. Y usted sabe que un ilegal no es un ciudadano, es un ser humano, pero no un ciudadano, porque la ciudadanía es una categoría legal. Claro, y para eso entonces, hay una ley justamente. Y usted está obligado a salvaguardar territorio dominicano, no extraterritorio. Pero vámonos a una segunda pausa comercial. Cuando regresamos, usted me contesta con todas sus capacidades. Bien, continuamos con esta entrevista con Pablo Ulloa. Antes de irnos a comerciales, le decía cuál es su responsabilidad, que está establecida en la ley desde el primer considerando, garantizar a los ciudadanos. Sí, mira, ahí Salomón es algo, y vamos a aprovechar el medio. Yo creo que una de las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar como sociedad es delimitar el tema migratorio. Hay un trasiego de muchas cosas por la frontera que República Dominicana tiene que tratar de eliminar de una vez y por todas. Entonces, dentro de todo lo trasiego está el humano, que realmente es vergonzoso ver cómo personas malpasan porque redes de Haití y dominicanos se ponen de acuerdo para poder hacer negocio con la vida humana. Entonces, el defensor, cuando hace una visita de inspección, está inspeccionando es la administración pública, la buena administración pública, la calidad de la administración pública. Ya los sucesos que vea, por ejemplo, en la maternidad de Los Minas, honestamente, a mí me gustó lo que yo vi desde el punto de vista de la calidad. No me contestó ahorita qué vio, ¿se están o no respetando los derechos? Todos los derechos se están respetando. Incluso yo le felicitaba al director de la maternidad por el nivel de profesionalidad en la gestión y en toda la información que tiene. Que el gobierno está cumpliendo con su prerrogativa. En ese hospital que yo fui, que fue la maternidad de Los Minas, lo que yo vi era correcto. ¿Usted ha ido a varios hospitales? Sí, he ido ¿En a algún varios. hospital ha visto algo que no corresponda con lo que manda? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo sí he visitado de otras características, por ejemplo, traumatológico. Sabe que los hospitales traumatológicos tienen sus características. Pero yo quiero enfocarme y le hago la pregunta con el caso de las parturientas haitianas, porque internacionalmente, de forma dirigida, se nos ha querido pintar como que aquí se está violando los derechos de los haitianos, y un informe de la Comisión Interamericana, que también voy a requerir su valoración, nos pinta como que somos Macondo, pero Macondo negativo. Sí, por eso, como me hablaste de hospitales, quise darle también el perfil de otros tipos de hospitales que he visitado, pero si queremos el tema de la maternidad de Los Minas, lo que yo vi fue correcto, en higiene, en ubicación, en iluminación, incluso yo llegué a consulta externa, hice un recorrido completo, tuve una conversación muy agradable con el director y la encargada de consulta externa, con las mismas personas, porque eso se trata. Por ejemplo, yo voy a una escuela. Yo no estoy solamente dando la charla de 1 hora con los muchachos. ¿Usted hace cita o llega de repente? En el caso, hay casos en los cuales yo llego de repente, dependiendo de la situación que se me presente en la oficina. A los hospitales debería llegar de repente. Sí, le recomiendo. Exactamente, pero lo que te digo, yo lo he hecho como tal. Lo que pasa es que hay momentos, por ejemplo, si hay una denuncia de un ciudadano, yo me apersono, yo no hago la coordinación. Si hay un proceso ya paulatinamente, por ejemplo, la de las escuelas, yo hago mi recorrido, pero no solamente por la escuela, sino por el barrio. Y mira, ahí está Don Bosco. Yo fui al colegio Don Bosco a dar una charla, la Junta de Vecinos se me acercó y gracias a la intermediación del defensor, tanto el director de la CAS, Fellito Suberví, como el secretario general del ayuntamiento, Hugo Veras, fueron en semanas diferentes a tratar situaciones que estaban pasando en esa demarcación. Pero, por ejemplo, yo fui a Moca con una situación de una madre que su hija había muerto por una balacera relacionada con el narcotráfico, y a la semana después, gracias a Dios, no por el defensor, sino por la Policía Nacional, pero el defensor se apersonó a darle seguimiento a la situación, se pudo atrapar a una de las personas. En el caso de funcionarios, ¿cuántos funcionarios, a su modo de ver, usted ha tenido que intimar o que llamar la atención porque están violando procesos? Mira, a mí me ha sorprendido para bien. Me ha sorprendido para bien, porque yo he tenido que recibir más de 5 amigos, funcionarios, incluyendo alcaldes, que yo lo tengo en agenda y yo estoy pensando que yo voy a recibir a mi amigo para hablar. Y me doy cuenta que ellos están yendo a llevarme comunicaciones, a llevarme respuestas a situaciones que se le ha notificado de parte del defensor.
es una Secretaría General funcional y esa es la institucionalidad. Yo mismo me sorprendo y le digo, pero yo no sé, sí, mira, te vengo a responder. Y yo digo, pero muy bien, entonces yo comparo lo que se notificó con lo de eso. Y es un elemento que te da a entender de que la gente está entendiendo el rol del defensor de fiscalización. Porque no es que llegar con presión o con arrogancia o petulancia, no. Mira, está pasando esta situación con este ciudadano. Pero tiene algunos casos que tengan que ver con funcionarios de la administración central del gobierno. Hay unos 3 casos ahora mismo que estamos investigando. ¿Podría decirle al país? No. ¿Son públicos? ¿Su actuación es pública? Todavía no he notificado. O sea, todavía estamos en el proceso de investigación. Entonces, por un tema de respeto y de ética, lo propio es que concluya la investigación, notifique y ahí yo le informo a la opinión pública. 3 funcionarios que serán notificados. Unos 2. 2. ¿Sobre qué casos? No me diga el funcionario. No, discriminación por VIH. O sea, cancelar a una persona, por ejemplo, porque está enferma. Hay situaciones y a lo interno hay un caso que es de sugerencia por la forma en que administró los procesos relacionados con los recursos humanos, no con los recursos humanos, con el individuo. Hay una serie de características, pero prefiero concluir la investigación para poder hablarlo con propiedad por un tema de respeto y de ética. ¿Y cuándo usted va a someter, va a llamar a esos funcionarios? El plazo de la ley que me confiere, yo no lo he agotado, por lo tanto tengo todavía un margen, pero quiero antes de poner fecha tener la documentación correcta, porque hay que ser muy respetuoso. Y entonces yo creo en los procesos donde la investigación sea la que arroje justamente el procedimiento que se debe de continuar. Pero está usted claro, por ejemplo, de que la jurisdicción del defensor del pueblo es para defender a ciudadanos locales, que la ley le manda a defender a ciudadanos locales. Lo que pasa, y que usted es un funcionario del Estado, pagado por el Estado, para defender a sus nacionales, sí, no a los extranacionales. Oye, lo que pasa, ahí hay un tema de derechos humanos. Exacto. Y el país es signatario de muchos convenios, incluso... Ninguno está por encima de nuestra Constitución. Fíjate lo paralelo que dice. Sí. Paralelo sí. Sí. Yo nunca he dicho por encima, imposible decirlo, porque yo soy un dominicano a capa y espada. Pero tenemos acuerdos que hemos firmado como Estado, los cuales tienen categorías. Sí, claro. Entonces, hay acuerdos de esos. Por ejemplo, yo estoy pidiendo que se firme el acuerdo de no tortura, que nosotros dijimos que lo íbamos a firmar y no se ha firmado. ¿Por qué? Porque eso le da más capacidad a la sociedad dominicana, al Estado dominicano. Y aquí dominicano. tendríamos que firmar un acuerdo de no tortura. Aquí se tortura. Bueno, consignamos que lo íbamos a firmar. Entonces el defensor lo que está diciendo es, ya que lo consignamos en una cumbre, bueno, pues vamos a firmarlo. Yo pienso que no, pero el punto es que la administración tiene que cumplir lo que se plantea. Sí, porque justamente... pero puede decir que no la administración, pues no hay que cumplir lo que diga cualquier tratado. Pero entonces, ¿por qué en una cumbre de Naciones Unidas? Cambia. Estados Unidos, Europa, ellos cambian de opinión. Pero si es así, que entonces que lo planteen. Bien, y el mismo defensor lo va a asumir. Exacto. Yo le preguntaba ahorita, antes de irnos a una pausa comercial, su valoración sobre este bill informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la forma en que se están tratando las parturientas haitianas. Bill es algo que le pongo yo. Pero es importante, o sea, a mí me gusta decirle mujeres embarazadas, porque son mujeres embarazadas. Pueden ser ilegales, irregulares, tú lo puedes poner... Pero por eso mismo, claro, ellos lo derivaron a parturientas. Entonces, en principio, conceptualmente, te estoy diciendo que el planteamiento del defensor es mujeres embarazadas, porque son seres humanos que tienen un proceso de gestación. Lo de parturienta es un término que yo no estoy de acuerdo. Mujeres embarazadas sí. Yo considero, y lo que he visto es, que el proceso en el cual se atiende en las maternidades es apegado a los procedimientos. Y eso es lo que yo he visto. Incluso, yo he dicho en varias ocasiones, y quiero ser coherente contigo, Salomón, a mí me visitó el sistema de Naciones Unidas completo. Y en 2 reuniones, una conmigo y otra con una mesa. De esos organismos internacionales porque tengan siglas que creen que... Pero que yo le planteé, lo mismo que yo te planteo a ti, le planteo a la sociedad, denme en prueba, denme en casos concretos. ¿Qué planteaban ellos? Y no me dieron. ¿Qué le decían ellos? Que existían casos, y es lo que yo siempre he dicho. Las Naciones Unidas. O sea, el sistema completo. El sistema, o sea, tú sabes que el sistema sí, son claro, varias. Sí. Entonces, ¿qué yo le decía? Denme en un caso. Incluso, me hablaron de ONG. Yo he llamado y tengo pensado visitar,
Porque al fin y al cabo, yo me tengo que trasladar, yo tengo que ver las realidades. Y no le presentaron un caso. No me dieron un caso, pero entonces ahí entra el tema que tú leías de la ley. Yo tengo la posibilidad de poderme trasladar. ¿Y qué mejor garantía para el Estado Dominicano que el defensor del pueblo está yendo a los lugares y no está viendo casos tal cual? Entonces, a raíz de todo eso, ¿qué le parece ese informe? Es que ese informe, desde el punto de vista macro, lo que te está diciendo es lo que nosotros hemos signado. Ahora, hay conceptualmente elementos, los cuales nosotros tenemos que entender que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo de parturienta, para mí son mujeres embarazadas. Entonces, ya desde que tú le pones ese peyorativo, ese calificativo, tú le estás dando una connotación negativa. No, es que hay parturienta, hermano, no, porque que son dos cosas diferentes. Hay parturienta si hay mujer embarazada. Son dos cosas diferentes. Está bien. La mujer embarazada es la que acude porque está porque tiene un proceso de gestación. Chequeo. La parturienta es la que está en el estado de casi parir. Es una mujer parturienta. Estamos de acuerdo, pero ponerle inmediatamente ese peyorativo, tú estás quitando un proceso previo. Porque ¿qué me explicaban los doctores? O sea, una cosa es que llegue la mujer embarazada en un proceso natural donde tú le das un seguimiento al embarazo y luego dar... ¿Podemos nosotros o no deportar o repatriar a una persona que esté de forma ilegal, que esté al margen de la ley dominicana, aun cuando esté embarazada? Es que yo planteo que la Ley General de Migraciones, en su artículo 121, dice el proceso para deportar a una persona. Hay un Consejo Nacional de Migración. O sea, el defensor está respetando el ordenamiento legal y operativo del Estado Dominicano. Y lo que siempre he dicho es que el proceso de parto, ese proceso de parto, que es una emergencia, debe ser respetado porque son dos vidas humanas. Pero que eso lo dijo el gobierno, el Estado Dominicano está contesta con eso. Y eso por 15 días yo lo he planteado. El informe no es real, es lo que le quiero... Pero es lo que yo he planteado por 15 días, Salomón. O sea, yo lo único que he dicho es que la parte del parto, ese momento, es un momento de emergencia, hay que respetar las dos vidas o las vidas que estén en juego. Eso es mi planteamiento. O sea que, al fin y al cabo, la posición del Estado frente al informe, yo le he refrendado por espacio de 15 días, incluso delante de todos los defensores del pueblo de Iberoamérica. ¿Usted ha sentido presión de esos organismos extranjeros que vienen, que quisieran tenerlo a su favor para complotar? No para complotar. Porque, digo yo, eso es mi... Claro. O sea, indiscutiblemente, el defensor termina siendo el garante de los derechos humanos. Entonces, es una figura que todo el que quiera demostrar o no veracidad en la parte del respeto de los derechos humanos tiene que plantearle situaciones, porque no existe una figura de mayor nivel en el diseño constitucional de la República Dominicana. Entonces, ya lo de presión o no, tú sabes que depende del ser humano. Yo creo que también se ha malinterpretado, porque el garante de los derechos humanos es la Constitución y las leyes, no el defensor. El defensor está para garantizar los derechos ciudadanos frente a violaciones administrativas del Estado. Pero estamos hablando como órgano. Como órgano, el defensor está para nunca soslayar el tema de la Constitución. Yo estoy hablando cuando... Por eso Perdóname, Salomón, por eso te dije, el diseño constitucional, porque la Constitución está clara, nosotros somos un Estado social democrático de derecho. Ahí está lo que tú me dices. Exacto. Claro. No es el defensor que tiene que garantizar derechos humanos. Por eso te hablé del diseño constitucional. Cuando se hace el diseño se ven los poderes y los extrapoderes. Sí. Y dentro de esos órganos, entonces existen algunos que están para fiscalizar desde el punto de vista contable y financiero la Cámara de Cuentas. Usted le dice que está para garantizar derechos humanos, la gente lo confunda y se lo cree. Y por eso le van a llevar a su oficina muchas cosas que no tienen que ver con su funciones. Pero hay algo. Vámonos a una tercera pausa cuando regresemos para que sigas ahí sin dilaciones y sin presión. Bien, continuamos con esta entrevista. Nos fuimos de nuevo a pausa, lo que pasa es que es interesante hablar con usted. Gracias. Así que tiene la palabra. Mire, yo le decía justamente que cuando vemos la Constitución, en el artículo 190, 191 y 192, en su capítulo 7, habla del defensor del pueblo. Sí. Y el concepto de garantizar no quiere decir que todo va a caer en el defensor. No, porque no es un absolutismo. Garantizar implica que tiene que luchar, tiene que defender, tiene que promover, tiene que lograr, tiene que difundir los derechos fundamentales en este caso, que es lo que confiere la Constitución desde el artículo 32 en adelante. Entonces, el defensor lo que termina haciendo es asumiendo la atribución o el rol que le confiere la Constitución de la República sobre la buena administración pública y los derechos fundamentales. ¿Y qué puede hacer? Lo ejecuta. En la ley no habla ni siquiera de derechos fundamentales, que es lo que yo digo porque fue
Es de derechos ciudadanos. Pero fue del 2001. No, pues yo estoy hablando de la reciente, habla de derechos ciudadanos. Sí, pero del 2001, la 1901 del 2001 y la Constitución del 2010. Cuando vemos, ahí está la jerarquización de las leyes y tú lo sabes como tal, ahí está justamente la parte de que la cúspide... Todos los derechos ciudadanos han sido constitucionalizados, lo cual los vuelve fundamentales. Sí, los derechos humanos que han sido constitucionalizados los llevan a derechos fundamentales. Exactamente. Entonces, por eso te decía, primero el principio de jerarquía, que está la Constitución por encima. Segundo, la ley 1901 fue anterior a la Constitución. Entonces, en esta Constitución 2010, ahí está la definición que yo estoy planteando en su artículo 190, 191 y 192. Por eso te decía justamente lo de garantizar, porque nosotros no ejecutamos, pero sí somos veedores, sí somos fiscalizadores, sí promovemos y si en algún momento se necesita, hacemos acciones para... ¿Qué empleomanía tiene la Defensoría del Pueblo? Unas 100 personas. En los medios te aparece que cualquiera piensa que están trabajando a nivel nacional. Estamos trabajando a nivel nacional. Pero ¿con qué empleomanía? Con 100 y pico de personas, 100 bajitos, 110 personas aproximadamente. Lo que pasa es que, mira, Salomón, y tú lo viviste porque tú pudiste pasar por dos gestiones que fueron exitosas. El compromiso de los recursos humanos termina siendo la garantía de éxito de cualquier gestión. Y gracias a Dios, el Defensor del Pueblo asumió herencias en cuanto a técnicos que existían y trajo otros técnicos aquilatados nacional e internacionalmente y ha podido hacer una gestión participativa. Y es prácticamente los tres componentes que yo planteé y están en el plan estratégico institucional. Garantismo, que te describí la Secretaría General hace un momento, la parte organizacional, que fue la reforma que se hizo y todo lo que tiene que ver con la parte de controles internos y procedimientos y normas, y la parte justamente de la carrera defensorial que se va a dejar instalada, y la parte educativa. Quizá el despliegue mayor que tú has visto es la parte educativa y por eso te sorprende pensando que hay una empleomanía numerosa. No, yo lo que he visto es un defensor del pueblo que tiene mucha cabida en los medios de comunicación y que entonces yo quise saber, pero acá será tan real. Pues los medios tendemos a magnificar. Y los resultados también, digamos que tú has visto uno que otro. Por eso comencé por preguntarle que le diga al país cuáles han sido los resultados de sus 5 meses de gestión. Sí, me parecen buenos y extraordinarios. Incluso este año nosotros vamos a romper, aún con pandemia al principio, la mayor cantidad de casos recibidos y resueltos en el Defensor del Pueblo. Porque el compromiso es dejar un Defensor del Pueblo totalmente legitimado socialmente. Tú sabes lo que implica la credibilidad. ¿Usted encontró un cúmulo de casos? Normal, porque hubo una transición, tú sabes que no hay un cierre. ¿Cuántos casos? No, porque recuérdate que no es como la gestión de un gobierno, que tú sabes que tú el 16 de agosto estás entregando, entonces tú dejas todo, sino que son cosas que van fluyendo. Está bien, pero encontró un cúmulo, ¿no? Independientemente de que sea como el Estado. ¿Usted encontró mucho? Sí, mucho? Unos cuantos. ¿Cómo cuántos? Prácticamente creo que menos de 100. Menos de 100 expedientes. Sí. Y lo resolvió en menos de 5 meses. Usted no tiene cúmulo. Y otros, sí, porque recuérdate que la ley a mí me confiere tiempos. Entonces, ayer... Pero una cosa es el tiempo activando el expediente. Pero está bien, ayer se recibieron 100 casos. 100. De una sola demarcación, de un solo proceso. Entonces, esa es la parte de efectividad que yo quiero significarte, Salomón. Esa es la parte de credibilidad que yo quiero significarte. Tú no tienes que tener un presupuesto multimillonario, ni tienes que tener una envergadura. No le van a poner un chele más. No, pero que están los resultados. No va a poder aumentarle a Cristian, ni a no, Juan. pero incluso Cristian está de manera honorífica, para que tú veas cómo la vida. Para que tú veas cómo la vida. Cristian, pero te quería significar... Servidor por vocación. Te quería significar, esa es la parte. O sea, ¿cómo tú puedes lograr poder poner resultados en la mesa para entonces poder hacer una gestión basada en resultados? Y el año que viene vamos a ser la primera institución del Estado con una gestión basada en resultados. Quisiera dedicar estos minutos que nos quedan. Usted fue escogido como presidente de la Federación Interamericana de Ombudsmen. Iberoamericana. O de Iberoamericana, de Ombudsmen o Defensores del Pueblo. E hicieron una gran actividad aquí. ¿Cuál es el resultado constatable de esa reunión? Mira, lo primero es que la Federación Iberoamericana de Ombudsman es el órgano de mayor capacidad que existe en ese territorio, que implica Portugal, España, Andorra, más todos los países latinoamericanos. Termina siendo un garante para que los derechos fundamentales o derechos humanos, porque incluso existen procuradores de derechos humanos, por ejemplo el caso mexicano,
terminan siendo realmente respetados en los estados. El hecho de que vinieran todos y pudiéramos trabajar el tema relacionado con la buena administración para ver casos de éxito, tanto en el país como internacional, cómo ajustarnos a la covidianidad, porque la pospandemia implica un ajuste de todo el mundo, no solamente los defensores. Ahí está el tema de la atención al ciudadano, pero la parte relacionada justamente con migraciones se trató, la parte relacionada con mujeres, por eso incluso invitamos a doña Minú para que pudiéramos tener una serie de intercambios. ¿Por qué a Minú? Por la parte de las hermanas Mirabal, porque se iba a hacer un reconocimiento y ahí se aprovechó para tener un diálogo de todas las defensoras del pueblo que estaban presentes y poder discutir sobre los derechos de la mujer, relacionados no solamente de agresión o de maltrato, sino la parte de participación política y demás. Mira, debido a la función que tiene el defensor del pueblo, en algunas naciones se ha optado por tener un defensor del pueblo por provincias. Muchísimos países, usted ya los conoce. ¿Usted cree que debería ser aquí? Pues yo insisto en que no es posible que usted dé abasto para todas las debilidades, para todos los sometimientos. Mira, favorecería defensor del pueblo provincial o digamos un asistente, un subalterno, lo que sea, pero que se encargue provincialmente. Usted no puede con todo, yo creo, aunque se parezca a Superman. No, nunca Superman. Ombudsman y Superman, no. No, mira, te quiero decir lo siguiente. En la parte de representaciones provinciales existe mayormente en lo que son los países federativos. Y te pongo el ejemplo de Argentina y el ejemplo de México e incluso el ejemplo de España. Ahora, dentro del punto de vista de la especialización de los defensores, incluso te quisiera plantear, como el medio lo permite, un poco de educación social, existen incluso defensores del pueblo especializados. En Alemania hay un defensor del pueblo de armas. Sí. Por fruto de la Segunda Guerra Mundial. Están estratificados. Entonces se genera. Yo lo que creo que en un primer tramo de la gestión, lo que nosotros tenemos que es hacerla, y es el plan, certificar en norma de calidad ISO la gestión del defensor, para luego poder expandirlo. Porque el ciudadano de Pedernales, de tu Pedernales amado, tiene que recibir la misma calidad de la gestión que el de la capital, el de Santiago. Entonces, hay unos primeros 2 años que es consolidar el sistema de gestión de calidad del defensor y certificarlo en ISO, y luego poder hacer lo que tú me estás planteando. O sea, preparar gente de Pedernales con las capacidades y luego enviarlo a la provincia. Tú tienes necesariamente que tener un sistema de gestión, porque es que el gestor no es por individuo, es por proceso que administra. Si el proceso está correcto, el resultado va a ser conveniente o va a ser acertado, pero tú no puedes depender en individuos. Por eso es que yo siempre he dicho que al finalizar esta gestión, vamos a tener una gestión certificada en ISO 9000, porque todos los procesos de atención al ciudadano, de investigación y lo que tenga que ver con notificaciones, tiene que ser estandarizado. Ahora empezamos la parte de documentarlo y luego estandarizarlo y luego certificarlo, que son los 3 procesos. Bueno, para mí ha sido un inmenso placer tenerte aquí en el programa Verdades al Aire. Ha sido sumamente edificante. Muchas cosas creo que hemos podido ayudar a que sean despejadas. Gracias. Y que más está decirte que tienes las puertas abiertas para cuando desees comunicar algo a tu país, tienes a Verdades al Aire. Gracias, Salomón. Que Dios te bendiga y de todo corazón mi respeto. Gracias, hermano.